Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante debido a la actualidad del programa de cuidados paliativos que estamos haciendo en México, y es acerca de los cuidados paliativos en el paciente con cáncer, o sea, en el paciente oncológico. El paciente con cáncer es un paciente muy especial debido a que la enfermedad hace que el paciente vaya perdiendo facultades físicas, facultades mentales, facultades sociales que lo fortalecen y los va perdiendo debido a que la enfermedad progresa, avanza y destruye tejidos que lo van a disminuir en el contexto integral del enfermo. Eso hace que el enfermo tenga pocas posibilidades de defenderse sin ayuda de los demás. Y la ayuda de los demás hacia su progreso de la enfermedad se llama cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son aquellos que prolongan el bienestar en los procesos de la enfermedad. Se trata de proveer de bienestar al enfermo y a la familia, haciendo que se sientan acompañados, que se sientan atendidos, que se sientan protegidos por un sistema de salud que está al tanto del sufrimiento innecesario que se desarrolla a través de una enfermedad crónica como el cáncer. Entonces, los cuidados paliativos son aquellos cuidados organizados, específicos y especiales que se le da a un enfermo por el conocimiento que tenemos del progreso de las enfermedades oncológicas como el cáncer de mama, que es el más frecuente en México, el cáncer uterino, que en la mujer son de los tumores más frecuentes, el cáncer de próstata en el varón, el cáncer de pulmón y otro tipo de cánceres que destruyen lamentablemente al individuo llevándolo hasta la muerte. Pero es muy diferente que el enfermo muera con síntomas asociados a la enfermedad y síntomas asociados al tratamiento de la enfermedad, a que muera protegido por un sistema que ya sabe el sufrimiento al cual se va a enfrentar, y ese sufrimiento puede ser abatido o disminuido a través de acciones específicas y concretas que lo lleven a un bienestar lo más cercano a lo absoluto. Y sobre todo, lo más importante, que el paciente nunca pierda su autonomía. Porque el verdadero fracaso de los cuidados paliativos es cuando el enfermo empieza a depender de los demás para comer, para bañarse, para pensar, para tomar decisiones. La pérdida de la autonomía es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y la pérdida de la autonomía se empieza a dar cuando el enfermo empieza a ver que sus discapacidades van progresando. No pueden comer, no pueden ir al baño, no pueden dormir, tienen miedo, tienen náusea, tienen vómito, y eso los va disminuyendo en su calidad de vida hasta llevarlos a un sufrimiento que, asociado a la enfermedad, pues se convierte en un verdadero infierno. Entonces, los cuidados paliativos en el enfermo oncológico son muy importantes. ¿Cómo tienen que ser estos cuidados paliativos en el paciente oncológico? Primero hay que ver que la enfermedad misma tiene síntomas que le van a producir al paciente. Por ejemplo, si el cáncer invade una estructura como el hígado se va a ver dañado y eso va a causar alteraciones en el metabolismo de las sustancias y el paciente va a empezar a intoxicarse. Segundo, si el tumor afecta el pulmón, pues el paciente va a tener alteraciones en la respiración, en la oxigenación. Si el tumor invade, por ejemplo, el cerebro o el hueso, pues van a tener síntomas asociados a la enfermedad como dolor, como hipertensión intracraneal, y eso va a causar alteraciones en la función de estos órganos que son invadidos por el cáncer. Esto se llama metástasis. Las metástasis de los tumores por sí mismas van a causar síntomas que van a disminuir al paciente. Pero el otro proceso al que tiene que enfrentarse el paciente es en los tratamientos que se otorgan en cáncer. Por ejemplo, la quimioterapia por sí misma produce una toxicidad a las células, tanto malignas como benignas, y eso va a traer alteraciones también en la función de ciertos sistemas, por ejemplo el sistema digestivo. La misma quimioterapia va a causar náusea, vómito, inflamación de las mucosas como estomatitis, proctitis,
inflamación del recto, que puede traer también sangrados de tubo digestivo. Por ejemplo, en la conciencia, los estados de conciencia pueden alterarse por el uso de la quimioterapia, pueden tener insomnio, pueden tener alteraciones como ansiedad, como depresión, como temor, alteraciones también en los músculos. La quimioterapia también causa dolores musculares, también causa daño al tejido nervioso, por eso las neuropatías secundarias a quimioterapia nos van a traer síntomas asociados al uso de estos fármacos. La radiación es otro proceso por el cual los tumores son atacados, y la radiación también causa daños a las mucosas, daños a los nervios, daños a los músculos. Entonces el paciente está enfrentado a situaciones en las cuales va a ser vulnerado por síntomas asociados tanto al cáncer como al tratamiento del cáncer. Otro rubro del tratamiento del cáncer que puede causar también mucho dolor es la cirugía oncológica. Hay procesos donde el paciente oncológico es tratado por cirugías que muchas son mutilantes, muchas de las cirugías en cáncer son mutilantes, y eso lo va a llevar a tener pérdidas físicas que a veces son muy lamentables, por ejemplo una pierna, un brazo o algún órgano que tengan que extirpar los cirujanos porque es necesario. También va a traer síntomas de depresión, ansiedad, temor, dolor y a veces dolor intenso de difícil manejo. Entonces hay que esperar que la población de pacientes oncológicos entre a un túnel oscuro donde va a ser atacado por muchas situaciones que lo van a mantener en una calidad de vida muy disminuida. Y tenemos que observar que los cuidados paliativos, ya conociendo todo esto, pueden evitar el sufrimiento innecesario en estos pacientes, llevándolos a un lugar donde el paciente pueda transitar con los tratamientos oncológicos sin sufrir innecesariamente de síntomas que pueden acotarse con tratamientos de forma paliativa. Entonces es importante saber que los cuidados paliativos deben de iniciar desde el diagnóstico de la enfermedad hasta que el paciente esté en un lugar seguro, ya sea libre de la enfermedad o en un progreso hacia la muerte, pero siempre acompañado, siempre protegido y siempre seguro de que no está solo.